Feliz domingo. Nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete. Y las lecturas de este día nos hacen preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para estar siempre alegre? Acompáñenme en la siguiente reflexión. En el Evangelio de hoy encontramos que a Juan el Bautista le comienzan a preguntar, ¿qué tengo que hacer? En la situación en la que me encuentro, diferentes grupos de personas, de los sacerdotes, los fariseos, los soldados, los escribas, cada uno en su situación, para poderme convertir, para poder vivir eso que tú estás predicando. ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta para nosotros en el día a día nos la da justamente la segunda lectura, San Pablo en los Filipenses, que nos dice: alégrense siempre en el Señor. Os lo repito, estén siempre alegres. No se perturben por nada. No se dejen llenar sus corazones de dificultades, de ansias, de miedos, de problemas. Estén siempre alegres. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para estar siempre alegres en medio de las dificultades, los problemas, las situaciones que vivimos, el ansia que muchas veces nos invade, esos pensamientos que vienen a la cabeza y comienzan a llenarnos de miedo, de temor? Aquí viene la clave que da San Pablo. Dice, en todo momento presenten sus intenciones a Dios en la oración y en la súplica. Y háganlo siempre con gratitud. Si nos ponemos a pensar en esto, tal vez nos resulte un poco difícil de creer, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, la primera parte, ponerlo en oración, muy sencillo, ¿verdad? Suplicarle a Dios que nos ayude en este problema, en esta dificultad. Pero la segunda parte, y hacerlo con gratitud, si estoy lleno de angustia, de miedo, de dificultades, problemas que me están embrollando allá adentro, tiene un sentido muy importante. Y es que el hacer esto, el orar a Dios, el confiar en Él, ponerlo en sus manos, compartirle lo que estoy viviendo, no solo es hacer una catarsis, no es solo es sacar lo que estoy viviendo y lo que siento adentro, sino que es verdaderamente confiar en su promesa. ¿En qué promesa? En que Él va a estar siempre, todos los días, junto con nosotros hasta el fin del mundo. Este elemento de las promesas de Dios es sumamente importante para poder vencer estos pensamientos que vienen y comienzan a dar vuelta y nos llevan a la ansia, nos llevan al estrés, nos llevan al miedo, al temor. ¿Por qué? Porque allí está la clave para poder vencerlo, para poder salir de ellos y romper ese círculo vicioso que nos hace quedarnos dentro de nosotros mismos y comenzar incluso a enfermar. Allí entonces, para estar siempre alegres en el Señor, tenemos que pensar en las promesas del Señor. Este elemento muchas veces lo pasamos por alto en su palabra, no le ponemos atención y son tan importantes porque es su palabra misma. Cuando Dios habla, no es como nosotros los seres humanos hoy en día que decimos te doy mi palabra y 2 minutos después ya ni me acuerdo qué prometí. Antes nuestra palabra tenía mucho valor, no existían los contratos y cuando yo daba mi palabra, esto se cumplía y eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, eso que Él está diciendo se realiza. Cuando Dios promete algo, se cumple. Por eso a Dios se le conoce como el Dios fiel. Fiel a su promesa, a pesar de que nosotros siempre fallamos. El pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento es testimonio de esto. Siempre prometió al Salvador y lo cumplió. Y Cristo mismo hace un sinnúmero de promesas para cada situación en las que nosotros nos encontramos. Pero tenemos que conocerlas, profundizar en ellas y empezar a orarlas y a confrontarlas de frente a Jesús en la oración con la situación que estamos viviendo, desarticular esos pensamientos negativos que nos empiezan a llenar. Allí, detrás de ellos, muchas veces son mentiras, son situaciones que nunca van a suceder, siempre son, ¿y si esto pasara? ¿Y si esto otro? Y sí es una tentación.
Esto más bien nos tiene que ayudar a ver justamente allí, atención, analizar de frente a Jesús en la Eucaristía. Vayamos a la capilla o si no, en el cuarto, en nuestra habitación, en un momento de oración, confrontar con eso que estoy pensando, eso que estoy viviendo. ¿Y esto es verdad o no? Veamos a ver, ¿no? En realidad esto no está pasando, no ha sucedido, entonces es ansia. No, es mentira. Y entonces, ¿en dónde baso yo para romper ese círculo? ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Lo primero que encontramos que nos dice Jesús siempre es no teman. Tanto así que en la Biblia el no temas aparece 365 veces, como si Dios nos estuviera diciendo cada día del año, no temas, porque sabe que el corazón de nosotros se llena de miedos, de temores. Él lo dice al momento de cuando resucita, al momento cuando, por ejemplo, se les aparece a los discípulos que están en la barca y viene caminando y piensan que es un fantasma, les dice no temas. A María, el ángel Gabriel cuando le anuncia, no temas María. Incluso la misma Virgen, la Virgen de Guadalupe, ¿qué le dice a San Juan Diego? No tengas miedo. ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? No temas. Dios está contigo cada día de tu vida. No te deja solo. Él lo ha prometido y lo cumple. A partir de allí entonces comprendemos el por qué orar con gratitud, porque sabemos que Él está con nosotros. Podemos confiar en Él. Es lo que le decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué es santo su nombre? No solo porque es Dios, sino porque su nombre es digno de confianza. Es un Dios fiel que no abandona a su pueblo, que no nos deja. Allí entonces la gratitud es confirmación de que eso que estoy pidiendo, eso que estoy confiando a Dios en sus manos, esos problemas, esas dificultades, van a solucionarse. Allí entonces está la fe. Y allí la fuente de nuestra alegría, del alegrarnos siempre en el Señor. Y entonces dice San Pablo, para finalizar justamente, entonces sí, la paz que viene de Dios, que sobrepasa toda inteligencia humana, toda psicología humana, todos esfuerzos humanos, llenarán y custodiarán tu corazón y tu mente. Entonces allí sí podemos romper esos círculos viciosos que en nuestra mente, en nuestro corazón, nos van oprimiendo, llenando de ansias, de miedos, de temores, y poder vivir alegres siempre en el Señor. Por eso el domingo Gaudete, alegrémonos porque el Señor está ya cerca, porque está con nosotros, porque quiere nacer siempre, quiere entrar a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude y María nos enseñe en ese camino cómo custodiar la alegría en nuestro corazón, cómo saber romper esas cadenas de pensamientos, de sentimientos que nos llenan, que nos oprimen, que nos dejan ahí chiquitos, encerrados en nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo.